Gracias mil, mis amigos televidentes, por mantenerse ahí fielmente con nosotros. Hace un poquito tiempo estuvimos recibiendo una denuncia, no sé si ustedes la recordarán, una denuncia que hizo Miguel Abreu, un joven de la laboriosa comunidad y olvidada de La Chancleta. Y él lo denunciaba en aquel entonces de que el señor José Bichara Dava Gómez había intervenido gran parte de su tierra y que la plantación agrícola que tenía, él la derribó conjuntamente con otro. Entonces acusaba a Dava de quererse apropiar de esos terrenos, donde esos terrenos supuestamente se los dio un pariente de él. Se le dio esos terrenos. Y también señalaba de que él había sometido al señor Dava a la justicia y que supuestamente un juez había fallado a favor de él. Entonces, él estaba esperando de que la justicia interviniera en contra del señor Dava. Entonces, supuestamente, él decía en aquel entonces que Dava se había confabulado para, de forma fraudulenta, con otro abogado, adueñarse de esa tierra. Hoy yo tengo aquí en este estudio al señor José Bichara Dava Gómez, quien de manera en réplica, ¿verdad?, a la denuncia que hizo Miguel Abreu, él vino por aquí para aclarar, ¿verdad?, ponerle en conocimiento la verdad. Buenas tardes, señor Dava. Buenas tardes, Juan. Así como acaba de decir, usted me invitó para que yo viniese aquí a replicar la denuncia que hizo Miguel Tontón. Resulta que Luis Rosario, que es un abogado, o mejor dicho, es una persona que tiene título de abogado, pero de derecho sabe muy poco, puesto que él instigó a Miguel Tontón que penetrara en terrenos de mi propiedad. Y él me decía que eran las cosas de Artemio Peralta, la que le había autorizado. Pero ella no tenía ese terreno allí. Y yo tengo título de esa propiedad. Entonces, yo lo cité a la fiscalía. Al citarlo a la fiscalía, no fue. Lo cité por segunda vez, tampoco fue. Debieron haberme dado una orden de arresto contra él, pero no sucedió. Entonces lo cité por tercera vez y fue, y no llevó ningún documento que probara que tenía derecho para sembrar. Y dice la ley de tierra que para sembrar en un derecho registrado tiene que ser con el consentimiento expreso del dueño. Y dice el Código Civil, en su artículo 555, si el dueño desea destruir la mejora, puede ordenar su destrucción. Y quien tiene que pagar el costo de la destrucción es el que la levantó. Resulta que él es torpe, el Miguel Tontón, y se deja arrastrar de las instigaciones de Luis Rosario, que también vale someterlo a él conjuntamente, porque él no puede instigar a ninguna persona a meterse en una propiedad ajena. Entonces, como la fiscalía no hizo su trabajo, entonces yo decidí ir y
de acuerdo a lo que establece el Código Civil, corté una serie de plátanos que no corresponden. ¿Para qué? Para que él entendiera que yo tengo todo el derecho, porque la ley me reconoce el derecho. Entonces, él torpemente, junto con Luis Rosario, presentan una querella ante la Fiscalía. ¿Qué contenía esa querella? Sí, violación de propiedad. O sea, el pájaro tirándole a la escopeta. O sea, una persona que no tiene derecho, ni Luis Rosario, ni el Miguel Tontón, van a acusar al dueño de violación de propiedad. La verdad que yo entiendo que Luis tiene un permiso de derecho muy mal dado. Porque ¿Muy qué? Mal dado. No le correspondía darle ese permiso porque no tiene dominio del derecho. Ni tiene tierra. Ni tiene tierra, pero ni tiene el dominio. Por eso digo que él, ese título que tiene, es un título que él debía dedicarse a mensajero, como era el papá de él. Él cree que el derecho se practica como mensajero y no es así. Ahora, él cuenta con sobornar los jueces y sobornar al Ministerio Público, pero también cuenta con la ayuda que le puede dar Andrés Bautista. Andrés Bautista es un funcionario, pero los funcionarios son servidores públicos. No es como la gente cree que son jefes. Los funcionarios, cuando incurren en falta, pueden ser puestos en causa. Pues Andrés no se va a apretar, no, jamás. Sí. Jamás Andrés Bautista se va a apretar a eso. Lo ha hecho varias veces ya. ¿Andrés? Sí. Andrés es enemigo de la sociedad dominicana y atenta contra los intereses del Estado. ¿Cómo una persona va a coger soborno y que para que alteren presupuesto de $200,000 a $400,000? No solamente el dinero que está cogiendo un soborno, ¿entiende? Afecta con eso, sino que lo está perjudicando en $200,000 pesos para aumentarle el presupuesto. Entonces, él, a pesar de que estuvo detenido, pero que este es un gobierno que ha tenido, por eso ha perdido la popularidad, porque bien, habló... Bien, no se me aparte del tema, habló de... Usted visitó los tribunales. ¿Por qué usted no lo ha sometido a la acción de la justicia? A Miguel Tuntún. Fíjese, no solamente a Miguel Tuntún, va a Luis Rosario. Luis Rosario lo voy a someter también. Ahora, ¿Y qué pasa? ¿Y qué está esperando usted? Voy ante el abogado del Estado y le solicito la citación al ocupante intruso. Luego, el abogado del Estado resuelve. Ven por aquí, Jotin. Vamos a presentar esta documentación. Primero, autorizar al señor José Vicharada Gómez, representado por los licenciados Yadira Josefina Federo Núñez y Salime Davas López, intimar al señor Miguel Ramón Abreu Rodríguez, alias Miguel Tuntún, para que abandone el inmueble que ocupa ilegalmente en un plazo de 15 días, a partir de la notificación del presente oficio. Segundo, ordena que la presente autorización sea notificada al señor Miguel Tuntún, alias Miguel, mediante acto de alguacil, conjuntamente con los certificados de título o constancia. Vamos a presentarla a la Cámara, esa documentación. Ok, entonces presenta a la Cámara y aquí está. Bien. Eso es lo que habla. Eso es lo que habla. Mira lo que dice ahí. Que dice, él formuló en su oportunidad que usted había falsificado esta parte, que usted había falsificado este título. Eso lo dijo él. El que se dedica a hacer cuestiones al margen de la ley es Luis Rosario. En el año 94, su papá me llamó porque fue donde el gobernador de Moca, que era Bencosme, y Bencosme le dijo, él buscando auxilio ante funcionarios por las faltas en que incurrió Luis Rosario,
y él le dijo que fuera donde mí, porque yo había sometido al fiscal, que era Armando Ricardo, porque cometió abusos. Y entonces el gobernador le dijo que fuera donde mí. Y yo le dije, pero a él lo han involucrado en un asunto que no ha cometido. No. Pues si él cometió un acto de falsedad, debe responder y abstenerse a las consecuencias. Parece que él salió bien de ese asunto. ¿Salió? Salió bien. O sea que lo ayudaron. Y entonces él ha mantenido el hábito de estar haciendo cosas al margen de la ley. Así me enteré de que uno que vive frente a la universidad cometió unos actos que no son propios de una persona seria y responsable. ¿De qué universidad? De la Universidad OIM, ahí en la autopista. Oh, usted sí. Y aparte de eso, usted se refiere a Ari. Sí, unos apellidos, Aris, correcto. Unos apellidos Morris también le cometió una falsedad para tratar de quitarle una tierra. Entonces, esa gente no han hecho el proceso para llevarlo a la justicia y que lo condenen por esos actos. Pero conmigo él no se va a salir. Él incluso le ha dicho a Artemio Peralta, que es el que quería despojar a los sucesores de Hipólito Rosario, de que con dinero se resuelve. Y incluso él sustrajo de la parcela 129 un expediente que ya habían iniciado un litigio demandando la revocación de la resolución. Jotin, ven por aquí. Me gusta que las cosas se manejen con claridad. Bien hecho. Usted se refiere a la parcela número 129. 129 del 9 Véalo ahí. de Moca. Si los amigos pueden apreciar aquí la documentación que hace alusión el señor Dava. Jotin, acércate más para que se pueda apreciar aquí, estos numeritos aquí. Bien, prosiga. Bueno, bien, ahí está viendo el certificado de título que me avala como propietario legítimo de esa porción de terreno. Ok. Y aquí hay abogados que realmente se han dedicado a falsificar firmas, a legalizarla como notario, ¿entiendes? Y entonces lo tienen como figuras, ¿entiendes?, de importancia. Ahí tenemos el caso de Juan Alberto Peña Lebrón, que redactó un testamento falso y lo legalizó José Olivares. Ese testamento, francamente, yo en un proceso en los tribunales lo destruí. Iván. Yo ataqué el testamento porque el dictado no eran las palabras del testador. Ese documento era el señor Recep Davas, de que hacía un testamento a favor de Karim, porque entendía, ¿entiende?, como que el que tenía es la voluntad de hacer eso. Pero ¿qué sucede? El señor Recep Davas me dijo ya meses antes de la muerte que él le iba a dejar a todos menos a Miriam, porque Miriam era la esposa del que le autorizó a Peña Lebrón que le hiciera el testamento. Pero todavía Peña Lebrón, que no fue el que legalizó el testamento, pero fue quien redactó, primero envió a Pompeyo, a Rosario Sánchez, a defender el testamento. Yo, después de pasar 4 años y pico dejándole el asunto a los abogados no pudieron hacer nada, porque el Yamil compró la jurisdicción de Moca y de La Vega. Los abogados no pudieron hacer nada. Luego decidí yo intervenir, porque el artículo 67 de la ley de tierra anterior me permitía entrar yo como a presentar alegatos, a hacer interrogatorio y hasta concluir. Y yo, en ese caso, le pedí al juez que le preguntara al señor Karim
que si él había estado en el estudio del notario cuando se instrumentó ese documento solemne. Y él declaró que sí. Entonces violó el artículo 975 del Código Civil, lo que anulaba el testamento. Pero aparte de eso, yo ataqué el testamento, porque el plagado no eran las verdaderas palabras del testador, sino la redacción del notario o un tercero. Entonces el juez declaró nulo el testamento por los dos motivos y sin valor jurídico. Resulta que ellos apelaron, le había pedido al juez que declarara nulo por inexistencia la venta que le había hecho Recep Dava a Karim Dava. Yo le pregunté en el tribunal que si él había hecho negociaciones antes del año 84 y él dijo que no. Entonces le digo, ¿y este acto? El juez le pregunta, ¿pero aquí figura usted venía? No, porque eso era negociación entre Yamil y Roque. Roque era Recep Dava. Y Karim no tenía un poder que exige el artículo 203 de la Ley de Tierra para que ese acto fuera válido. Pero el juez falló, declaró nulo el testamento, declaró nulo los actos de venta, pero no se pronunció con relación a eso, omitió. Es muy probable que haya recibido algún para dejar ese punto, porque ese punto disponía de 1901 metros en la parcela 98. Eso estamos hablando ahí donde está la casa donde vivían ellos, donde tienen ahora el negocio de pastelitos y de equipes y cosas así. Entonces, como ellos apelaron la sentencia, yo, el día 12 de septiembre del año siguiente, pues me presenté. Fue Peña Lebrón, ya había buscado a Mora Serrano, que privaba en Poeta, para sobornar jueces. Y Pompeyo, los tres fueron. Entonces, cuando yo pedí la confirmación de la sentencia y completarla, en virtud que el original tercero de mis conclusiones no fue respondida, Peña Lebrón dijo que la acción devolutiva no me favorecía porque yo no había apelado. Pero ¿qué sucede? El presidente contestó que las acciones devolutivas competen a todas las partes. Y yo mantuve el pedimento de confirmar la sentencia y de completarla. Entonces, el tribunal completó la sentencia y declaró nulo esos 1901 metros, ¿entiende? Con la mejora. Usted me decía, don José Dava, fuera de cámara, que usted tiene la intención de vender la tierra que está en la chancleta. Resulta. ¿Por qué usted no la ha podido vender? Ha sido por este conflicto. Yo no tenía intenciones de venderla. Pero Francisco Abreu, él me propuso, Francisco Abreu, ¿entiende? Él tiene una granja al lado y me pidió que le vendiera un pedazo para agrandarla. Entonces yo digo, está bien, yo no tengo inconveniente, yo no quería venderla, pero está bien, te la voy a vender. Entonces Miguel Tontón le ha dicho que yo no tengo una tarea de tierra. O sea, ¿pero quién le ha dicho eso? Es Luis Rosario que le ha dicho eso, porque Luis cree que buscando personas y metiéndolas en el terreno, una forma de provocación, ¿entiendes? Con eso va a conseguir intimidarme. Por eso yo fui y corté, para que Francisco vea que yo soy el que tengo el derecho en la propiedad. Todavía, yo lo cito ante el abogado del Estado, el abogado del Estado me dio la orden y Luis mandó un abogado, porque él es una persona que se vale de abogados que son delincuentes, igual que él. ¿De abogados? Que son delincuentes. Ahí fue Holguín de Guanábano, que hizo cárcel porque cometió actos delincuenciales. Y el delincuente es el que violenta la ley, el que hace cosas incorrectas, ¿entiendes? Cosas que yo no he tenido nunca la necesidad de hacer algo incorrecto. Yo he trabajado, he levantado mi familia y no me ha ido mal, a pesar de que he tenido boicot, bloqueo de esas personas y de otras personas más poderosas
que me han bloqueado negocios de importación que me dejaban miles de pesos diarios. Pero Luis Rosario. Luis Rosario es un infeliz. Lo que pasa es que él se vale de dinero que le da Astemio para obstaculizar los derechos y también de Andrés Bautista, que semejante conoce a su semejante. Porque si fuera serio Andrés Bautista, no se dedicara a eso. Andrés Bautista llamó a Juan Luis Gómez en Guanábano, que él fue el que lo recomendó para que lo nombraran fiscalizador. Y le dijo que le dijera a Francisco que no me comprara nada, que yo no tenía una tarea de tierra ahí. Pero le dijo también, dile que fue Luis Rosario que te dijo eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 5 hijos. Tiene 5 hijos. Y los hijos míos son multimillonarios, ¿entiendes? Sí. Y ya trabajando decentemente, sin hacer nada ilegal, ¿entiendes? Ahí está Recé, que usted lo conoce, Sí. ahí está Bichara, que Sí. son los que fabricaron el edificio ese en la esquina del Parque Cáceres, ¿entiendes? Sí. Que le alquilaron a la cooperativa San Miguel. Sí. Bueno, y Recé fabricó su casa buena y también Bichara fabricó su casa buena. Bichara ha hecho 5 edificios de apartamentos aquí en Moca. Ahí en Eurípide, el primero, los otros 2 ahí en está el semáforo como el que va para La Vega. Y no ha tenido que hacer nada incorrecto. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace al licenciado Luis Rosario, a Miguel Tuntún? Luis Rosario, ya no me queda más, porque fíjese. Atención, Luis Rosario. Sí, Atención, Luis Rosario. él ha dicho, Luis Rosario, que, o sea, se ha metido en problemas. Él ha dicho que yo, en contubernio con el doctor Luis Osiris Duquela Morales, que era un abogado de nivel, y era muy serio, que precisamente cuando los hijos de Hipólito Rosario, de la primera esposa, Lucía Herminia, Astemio no quería dejarle nada, quería quitarle sus derechos, y ellos tenían el 50% de la parcela 129. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a Luis Rosario? Sí, entonces, déjeme decir. Y a Miguel Tuntún. Sí, resulta. Ya estamos fuera de tiempo. Ok. Bueno, como Juan me está cortando el tiempo, ya le voy a decir a Luis Rosario que se abstenga a las consecuencias, porque lo voy a someter por varias hechos. Él ha dicho que yo he incurrido en fraude con el doctor, entonces él va a tener que probar, ¿entiende? Eso. Y ha dicho que yo me hago, o sea, que yo usurpo funciones, porque él no tiene capacidad para interpretar los términos. Usurpar funciones es hacerse pasar por un funcionario. Es lo que ha querido decir, que yo hago ejercicio ilegal del derecho, pero él no sabe eso. Parece que él ni siquiera eso ha aprendido, ¿entiendes? Entonces, por eso, cuando Astemio quería quitarle, Bolívar Espaillat fue a casa y me dijo, Luis Rosario me dice que me hace, yo tengo 3 porciones de terreno en la parcela 130, pero Luis dice que me lo hace, pero yo no creo en él. Y me dijo, está bien, entonces yo te voy a recomendar al doctor Luis Osiris Duquela para que te haga ese trabajo. Después él me dice que Astemio no quería entregarle nada de la herencia de Lucía Herminia. Artemio Peralta tiene conocimiento de lo que... No, él es que le da el dinero a Luis Rosario. ¿Un dinero para qué? Para sobornar a los jueces. Ya él compró una sentencia con un acto con la firma falsa, sobornó jueces en Santiago, y yo ahora presenté un recurso de casación contra esa sentencia. Como también en el caso que él ha hecho una demanda, ¿entiendes?, disparatosa, que no va a ninguna parte. Entonces, esa demanda se inició en el 93, 95. Resulta que esa demanda, él recusó al juez y pagó para que no conocieran la recusación del juez. Y sabe que si no se recurre al juez, la aprehensión no prescribe, porque la aprehensión prescribe
después de la recusación del juez. Bueno, ¿Qué? la verdad que nos gustó que viniera aquí José Bichara Dava Gómez, quien con prueba documentada acaba de probar de que es el legítimo dueño de esas tierras, y muestra aquí de que quienes son los usurpadores, ¿verdad? Quedó bien claro. Entonces, hasta entonces, seguimos. ¿Qué hay más en el fogón de la 12? Que eso es lo que están esperando, que cuando pase una desgracia, entonces... Estás en Moca Visión, de Moca para el mundo.